es un placer para mí presentarles al doctor Roberto Bravo Sagua. El doctor Roberto Bravo se licenció de bioquímico en la Universidad de Chile el año 2006, realizó un magíster en bioquímica en la misma universidad el 2009 y se doctoró de bioquímica en la misma casa de estudio del año 2015. O sea, como ustedes pueden ver, está permanentemente en contacto con el perfeccionamiento académico. Ha publicado más de 30 papers y actualmente es profesor asistente de la Universidad de Chile. Trabaja en el INTA, en la Unidad de Nutrición Pública. El doctor Bravo ha desarrollado el área de investigación sobre comunicación entre retículo endoplásmico y mitocondrias y cómo la comunicación entre estos dos orgánulos regula el metabolismo celular. Esto, como todos sabemos, ha demostrado ser muy relevante en múltiples enfermedades crónicas no transmisibles, como el cáncer, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y también las enfermedades neurodegenerativas. Actualmente el doctor Roberto dirige un proyecto que estudia la asociación entre la fisiología de los orgánulos y la calidad del envejecimiento de los adultos mayores. Por lo tanto, de esta manera se conecta su línea de investigación con un importante tema país y uno de los temas de mayor interés para nuestro centro. Así que, sin más preámbulos, es para mí un placer dejarlos con el doctor Bravo para que nos exponga en una conferencia sobre los cambios del metabolismo celular durante el envejecimiento. Perfecto. Doctor, por favor. Procedo entonces. Ya, me imagino que ahí se ve la presentación. ¿Sí? Si no, Sí. pegan un grito, cualquier cosa. Bien. Bueno, entonces, como les comentó Sergio, les voy a hablar sobre los cambios en el metabolismo celular durante el envejecimiento. Bueno, yo pertenezco al laboratorio Omega de allá del INTA, de obesidad, metabolismo y envejecimiento. Y muy brevemente, no me funcionó esto. Muy brevemente, Chile es uno de los países que está envejeciendo más aceleradamente en el mundo. De hecho, se proyecta que para el año 2050 va a estar dentro de la lista de los países que tienen más de un 30% de su población mayor de 60 años, junto con otros países que se consideran desarrollados. Y que es un tema país sumamente importante el del envejecimiento. Ahora, ¿en qué consiste el envejecimiento? Es básicamente una disminución en la capacidad intrínseca que está asociada con la edad. En este caso, la capacidad intrínseca corresponde a la sumatoria de todas las capacidades de una persona. Como vemos aquí en esta gráfica, esta capacidad va aumentando durante el desarrollo, durante la juventud, y después llega un pic en la vida adulta, y posteriormente hay una disminución progresiva asociada a la edad de esta capacidad. Entonces, esto corresponde al envejecimiento, que por definición corresponde a una disminución progresiva en la función de los tejidos. Y como vemos aquí, no existe solo una trayectoria de la pérdida de la capacidad intrínseca, sino que esta puede ser una disminución más leve o más pronunciada, por tanto tiene todo un rango de acción, y si disminuye demasiado entramos a un umbral en que empieza la discapacidad. Entonces, dentro de los desafíos que nos plantea el estudio del envejecimiento, tenemos dos. Uno, mantener el envejecimiento saludable, y por otro lado, abordar el tema de la desigualdad de género. ¿Por qué? Aquí tenemos en ambos gráficos de hombre y de mujer, tenemos la expectativa de vida a distintas edades. Por ejemplo, en este gráfico de acá, la barra completa corresponde a la expectativa de vida total. Por lo tanto, un hombre de 60 años tiene una expectativa de vida, estos datos son en Chile, de alrededor de 15 años. Y a medida que se va avanzando la edad, la expectativa de vida es menor. Si comparamos en la expectativa de vida total entre hombre y mujer, vemos que en la mujer la expectativa total es más alta, porque nosotros ya sabemos que la mujer vive más que el hombre. Pero si nos fijamos en estas barras que son más tenues, más brillantes, esto corresponde a la expectativa de vida saludable. Por lo tanto, nosotros aquí vemos que una persona de 60 años tiene en promedio unos 10 años de vida por delante que van a ser saludables, y el resto de su vida en promedio va a ser ya con discapacidad, con muchos problemas de salud. Por tanto, nuestro primer desafío es disminuir esta brecha y conseguir que la expectativa de vida saludable sea mucho más. Pero si nos fijamos en la comparación entre hombres y mujeres, también vemos que aquí la expectativa de vida saludable es muy parecida entre la mujer con el hombre.
¿Qué significa eso? Que la mujer vive más, pero tiene una expectativa de vida no saludable que es mayor. Por tanto, eso también es algo que tenemos que abordar. Ya lo que yo les voy a conversar ahora es más sobre el metabolismo celular, así que no está tan enfocado a eso, pero también tenemos algunas aristas que son poblacionales que nos podrían ayudar a ocuparnos de este problema. Entonces, el envejecimiento, ya metiéndonos en la parte biológica, dentro de las células, dentro del organismo, tiene distintos pilares. Entonces, también conocidos como los hallmarks del envejecimiento. Aquí, en esta publicación del 2013 se definieron 9, que son algunos que corresponden al material genético, por ejemplo, el desgaste de los telómeros, que es bastante conocido, cambios a nivel sistémico, por ejemplo, el agotamiento de las células madre, que también es otra arista, y a mí los que me interesan en particular son los cambios en la función celular, ya nos estamos metiendo aquí en nuestro tema, que son 3, en este caso, por un lado la pérdida de la proteostasis, que corresponde a la homeostasis de las proteínas, aquí tenemos el primer metabolismo del que yo le estaría hablando, que es un metabolismo anabólico de la síntesis y función de las proteínas. Por otro lado, también está la senescencia celular, que aquí está en un color más tenue porque por una cuestión de tiempo no voy a ahondar mucho en esto. Si ustedes lo desean, también podemos ver un poco de este tema. Y tercero, la disfunción mitocondrial, que en este caso la mitocondria cumple un rol energético importante. Por lo tanto, aquí tenemos otro tipo de metabolismo que, a diferencia de este anabólico, este es principalmente catabólico y provee de energía para las funciones celulares. Entonces, de los que yo les voy a hablar principalmente son de estos dos organelos, el retículo endoplásmico, que está asociado íntimamente con la proteostasis, y las mitocondrias. Entonces, partiendo hablando del retículo endoplásmico, el retículo endoplásmico tiene por función la síntesis y plegamiento de proteínas de la vía secretoria. En la superficie del retículo endoplásmico se traducen las proteínas, las cuales ingresan al lumen del retículo. Si nos fijamos aquí en este esquema, esta proteína se encuentra desplegada, y con la asistencia de chaperonas, esta después va a plegarse tridimensionalmente para finalmente conseguir su estructura plegada, su estructura nativa, con la cual va a cumplir su función apropiada. Este proceso es bastante delicado termodinámicamente, necesita calcio, necesita ATP, necesita ciertos carbohidratos, necesita también un ambiente oxidativo, por lo tanto, un ambiente reductor, no me confundí, sí, es oxidativo. Entonces, si hay cualquier perturbación en cualquiera de estos factores, va a haber problemas en el plegamiento de las proteínas. Por lo tanto, las proteínas pueden no llegar a su estructura bien plegada y se obtiene lo que se denomina una proteína mal plegada. Cuando las proteínas mal plegadas se acumulan en el retículo endoplásmico, se denomina estrés de retículo endoplásmico, y esto, si es leve, el retículo endoplásmico puede adaptarse a este estrés, tiene la capacidad de defenderse, de combatirlo. Sin embargo, cuando es muy intenso o muy prolongado en el tiempo, esto puede llevar a problemas ya más serios, como por ejemplo una agregación de las proteínas mal plegadas. Entonces, cuando se forman agregados al interior de la célula, esto puede afectar la función de distintas estructuras, de otros órganos, etc. Y como les había comentado anteriormente, el estrés de retículo endoplásmico y los agregados proteicos es uno de los pilares del envejecimiento. Se ha visto que en distintos tejidos, a medida que progresa el envejecimiento, hay mayor estrés de retículo. En ciertas patologías, como por ejemplo el Alzheimer, la agregación de proteínas es uno de las características que conducen a la disfunción de las neuronas en el caso del Alzheimer. Por lo tanto, este es el primer hallmark del envejecimiento que a mí me importa. Y el segundo del que les quiero hablar es el metabolismo mitocondrial. Las mitocondrias, como les comenté, están asociadas con la bioenergética celular. En las mitocondrias ingresan ciertos intermediarios metabólicos que son metabolizados específicamente a través del ciclo de Krebs, que que permite realizar la oxidación de
de estas moléculas, generando dióxido de carbono, pero también uno de los productos más importantes es el NADH, que alimenta a la cadena de transporte de electrones en la mitocondria, la cual, una de sus principales productos es el ATP, que el ATP es la molécula de intercambio energético que nos permite realizar diversas funciones. Muy importantemente para esta presentación, para realizar la síntesis de ATP a través de la cadena de transporte de electrones, la mitocondria necesita oxígeno. Este oxígeno en esta cadena de transporte es reducido para formar agua, por lo tanto este proceso consume oxígeno, por eso se denomina respiración celular. Ahora bien, les presenté el retículo endoplásmico, les presenté las mitocondrias, pero a mí me gusta sobre todo el tema de la combinación de ambos temas, cómo ocurre la conversación entre ambos organelos, y hace ya un poco más de 20 años se describió por primera vez que estos organelos eran capaces de comunicarse a través del calcio. ¿Por qué? El retículo endoplásmico, como ya les comenté, requiere de calcio para el plegamiento proteico, y en su lumen hay una concentración muy alta de calcio. Y en la superficie del retículo endoplásmico existen canales, como por ejemplo el receptor de IP3, que cuando se abre libera calcio. Por otro lado, este calcio es capaz de ingresar a la mitocondria, porque, no me quiero detener mucho en esto, la matriz mitocondrial, producto de la cadena de transporte de electrones, o sea, íntimamente asociado por su función, tiene una carga negativa que permite la atracción del calcio. Por lo tanto, el calcio ingresa a través de la membrana mitocondrial externa y posteriormente a la matriz mitocondrial. Este hito es sumamente importante porque el calcio en el interior de la matriz es capaz de estimular el ciclo de Krebs, que posteriormente conduce a un aumento en la respiración mitocondrial, el consumo de oxígeno, y también a la síntesis de ATP. Por lo tanto, hace mucho tiempo no se sabía muy bien todo este mecanismo, pero lo que sí se había descrito es que para que este intercambio de calcio ocurriera, tiene que haber contactos entre el retículo endoplásmico y la mitocondria. El Mitochondrial Air Contacts, los MERC. Estos contactos, como aparece aquí, son puntos de estrecha cercanía entre ambos organelos, en el cual participa el receptor de IP3 por parte del retículo endoplásmico y un canal denominado BDAC en la mitocondria. Por lo tanto, nosotros, ¿qué quisimos estudiar? Esto que ya lleva un tiempo. Como ya sabemos que ya se sabía que el retículo endoplásmico es capaz de comunicarse con la mitocondria transfiriéndole calcio, nosotros nos preguntamos, bueno, ¿qué pasa con el estrés del retículo endoplásmico, en el cual tenemos un estrés que ocurre en un organelo si es capaz de inducir una respuesta en el otro? Por lo tanto, nosotros utilizamos como modelo de estudio la tunicamicina, este es el mismo modelo que ya les había mostrado de plegamiento proteico. La tunicamicina lo que hace es inhibir uno de los pasos clave en el plegamiento de proteínas. Por lo tanto, si se inhibe este paso, las proteínas no pueden plegarse apropiadamente y se acumulan las proteínas mal plegadas. Nosotros para los datos que les voy a mostrar a continuación, utilizamos una concentración de tunicamicina que es relativamente baja, o sea, no produce una alta mortalidad en las células, y también por un tiempo corto, para ver cuáles son las primeras respuestas que ocurren en las células. En este caso, este fue un trabajo realizado in vitro en células HeLa. Entonces, para ver si hay cambios en esta cercanía entre el retículo endoplásmico y la mitocondria, nosotros la primera aproximación que hicimos fue a través de inmunofluorescencia. En este caso, se trata de células fijadas en las cuales se tiñó el retículo endoplásmico con un anticuerpo fluorescente y la mitocondria también. Y en este caso, uno tiene el color rojo, la mitocondria tiene el color verde, y cuando vemos qué pasa con estas imágenes con ambos organelos juntos, vemos que aparece este color amarillo, que son los píxeles, que son los puntos donde hay una mayor proximidad entre ambos organelos. Por lo tanto, si uno se fija aquí, hay cierta cantidad de color amarillo en condición basal, en las células control. Sin embargo, cuando nosotros tratamos las células con tunicamicina,
para inducir este estrés de retículo moderado en sus primeras etapas, lo que tenemos es que este color amarillo se incrementa bastante, lo que es indicativo de que hay una mayor cercanía entre el retículo endoplásmico y la mitocondria, y nosotros lo cuantificamos a través de una escala de colocalización, en este caso. Por tanto, ya tenemos que hay mayor cercanía entre ambos organelos. Sin embargo, la microscopía de inmunofluorescencia que le estoy mostrando aquí no tiene una resolución no es tan poderosa su resolución, porque tiene una resolución que está en torno a los micrómetros. En cambio, los contactos ocurren a la escala de nanómetros entre ambos organelos. Por lo tanto, para confirmar esto, nosotros recurrimos a la microscopía electrónica. Entonces, como se puede ver aquí, o no sé cómo depende de la pantalla de cada uno, cómo se vea esto, tenemos aquí microscopía electrónica de las células control y de las células tratadas con tunicamicina. Aquí tenemos un zoom, tenemos una mitocondria, que es esta estructura ovalada, que tiene estas prolongaciones, estas proyecciones hacia su interior, que vendrían a ser las crestas mitocondriales. Y las mitocondrias establecen puntos de contacto con estas estructuras alargadas, que son como fideitos, que corresponderían a las cisternas del retículo endoplásmico. Entonces, cuando nosotros vemos el número de contactos en las células control, es relativamente bajo, mientras que con el estrés de retículo endoplásmico moderado, vemos que existe un incremento en estos puntos de contacto. Lo tenemos cuantificado aquí como porcentaje de mitocondrias que tienen los contactos. Por lo tanto, no solo hay proximidad que en la escala de micrómetros, sino que también se establecen estas cercanía íntima entre ambas membranas que les debo hacer notar que no es una fusión entre las membranas, sino que no hay una continuidad en las membranas, sino que una cercanía solo. Entonces, con esto nosotros vimos si hay cambios en la estructura de estos contactos, pero lo que nos interesa realmente es la función. En este caso es la transferencia de calcio. Entonces aquí les muestro un experimento que es muy parecido, no es exactamente el que nosotros hicimos, en el cual hacemos microscopía de una célula viva, de un conjunto de células vivas, que están cargadas con una sonda fluorescente, que es sensible a calcio. Esto significa que cuando hay un aumento de calcio en el medio intracelular, esta sonda fluoresce más. Entonces, lo que se realiza aquí es que estas células HeLa cargadas con FLuO3, que este es un indicador del calcio total en el citosol, son estimuladas con histamina. Aquí tenemos la cuenta regresiva de cuando se agrega el estímulo para que veamos qué es lo que ocurre. Importantemente, la histamina es una molécula que tiene un receptor en la membrana plasmática de la célula, que es una proteína G que al ser activada por histamina produce IP3. Este IP3 viaja hasta el retículo endoplásmico activando el receptor de IP3, provocando su apertura y la liberación de calcio. Por lo tanto, aquí nosotros lo que vamos a ver es cómo se ve al microscopio la liberación de calcio desde el retículo endoplásmico. Como vemos aquí, en un minuto se va a poner el estímulo, aumenta en gran medida la fluorescencia y después vuelve a sus niveles basales. Como vemos, la salida de calcio es bien rápida del retículo endoplásmico, sin embargo, rápidamente también disminuye y vuelve más o menos a sus niveles basales. Esto se debe a que hay distintos mecanismos que permiten la regulación del calcio intracelular, y en este caso, uno de los más importantes es la mitocondria, como les había comentado, que son capaces de captar este calcio. Entonces nosotros lo que hicimos fue un experimento muy parecido, fuimos bastante inteligentes en usar también en histamina, que es ¿cómo es que se llama? Que conduce a la activación del receptor de IP3, que es precisamente el canal de calcio que está en los contactos retículo endoplásmico mitocondria. Entonces aquí lo que hicimos fue replicar este experimento, pero en vez de usar FLuO3, que es un indicador de calcio total dentro del citosol, lo que usamos fue ROD-FF, que como pueden ver aquí en esta foto de mayor resolución, se ubica en las mitocondrias. Por lo tanto, nosotros cuando aplicamos este estímulo de histamina, vemos nuevamente que ocurre un aumento en la cantidad de calcio a nivel mitocondrial. ¿Cuál es la gracia de este experimento? Que estamos
induciendo la salida de calcio desde el retículo endoplásmico, pero la medimos en la mitocondria. Por lo tanto, este viene a ser un experimento que refleja la transferencia de calcio de un organelo al otro. Y aquí lo que tenemos es que en condición control, que esto, los círculos blancos, tenemos ¿qué ocurre? ¿Cómo es la transferencia de calcio en las células en condición control? Mientras que los círculos negros muestran la transferencia de calcio en las células tratadas con tunicamicina. Entonces vemos que el tratamiento con tunicamicina incrementa la transferencia de calcio entre ambos organelos, como lo tenemos cuantificado acá. Bueno, acá en este gráfico, aquí aparece que son células MOC, porque este cuento es más grande. Aquí quisimos trabajar con qué pasa con caveolina 1, que Sergio ya está familiarizado con esta proteína. Si desean profundizar en eso, lo vemos después, que quiero presentarles primero lo básico. Entonces aquí tenemos que coincide toda la historia hasta ahora de que hay mayor cercanía, hay mayor contacto entre los organelos, hay mayor transferencia de calcio cuando hay estrés de retículo moderado. Entonces, lo que nos interesa en verdad es un punto final, que en este caso vendría a ser el metabolismo mitocondrial. Como ya había dicho, el calcio estimula el metabolismo, y tenemos que las células que fueron tratadas con tunicamicina muestran una respiración mitocondrial, que esto vendría a ser el consumo de oxígeno, que es mayor a las células control. Por lo tanto, no solamente tenemos mayor transferencia de calcio, sino que esto se refleja en una mayor bioenergética, y si lo vemos aquí en los niveles de IP3, los niveles de ATP, tenemos que el tratamiento con tunicamicina, estas son las 4 horas, que son el tiempo de todos los experimentos anteriores que les he mostrado, tenemos un incremento en el ATP. Entonces, ¿cómo interpretamos nosotros estos resultados? Que corresponde a un mecanismo de adaptación celular. Tenemos que el retículo endoplásmico realiza esta función de plegamiento de proteínas, que es muy delicado, y cuando se ve perturbado, es capaz de conversar con la mitocondria y estimular su bioenergética para conseguir mayor ATP, que esto podría ayudar a revertir el estrés de retículo, porque, como ya les mencioné antes, el plegamiento de proteínas depende de ATP. Por lo tanto, ¿cómo se refleja esto en el envejecimiento? Esto es de lo que les quería comentar. Como al ser esto un mecanismo de adaptación, nos permite combinar los dos aspectos que ya les había mencionado del envejecimiento. Por un lado, el estrés de retículo endoplásmico, por otro lado, el metabolismo mitocondrial. Esto, como les dije, es ya en in vitro, entonces, que son las bases para todo lo que se arma después, con la idea ya de que eventualmente llegar a lo que le pasa a una persona. Entonces, ¿por qué esto es importante? Como les había comentado muy al principio, existe un rango de formas en que uno puede envejecer. No todos los envejecimientos son iguales, depende de distintos factores a lo largo de la vida. Y cuando una persona, un adulto mayor, es capaz de adaptarse a las adversidades, pues, se denomina que es un adulto mayor robusto. Este concepto es sumamente importante con lo que les acabo de mencionar, porque el mecanismo de interacción entre el retículo endoplásmico y mitocondria es precisamente uno adaptativo, y la mantención de esta capacidad de adaptarse es lo que permite un envejecimiento exitoso o envejecimiento positivo. Por otro lado, lo contrario robusto vendría a ser la fragilidad, que es cuando una persona mayor es más susceptible a resultados negativos de salud frente a algún tipo de estrés o daño. Eso significa que, por ejemplo, ante una caída, una persona mayor puede fracturarse, pero si es robusto, es capaz de sanar, de recuperarse y llevar su vida normal, mientras que una persona frágil puede tener desenlaces más desfavorables, como discapacidad, por ejemplo, o dependencia. Por lo tanto, este concepto de adaptación es fundamental para para la teoría que está detrás de la parte del envejecimiento. Como les había mencionado antes que empezáramos la presentación, no se sabe mucho de qué pasa con esta comunicación entre organelos durante el envejecimiento mismo. Recién hace como un mes empezó a salir algo al respecto, pero
Lo que sí se sabe es que esta comunicación entre organelos está alterada durante distintas patologías crónicas que se sabe que están asociadas al envejecimiento. En este caso les muestro las patologías cardiometabólicas, me imagino que también son más de interés de ustedes, que están asociadas a problemas como, o sea, estos estudios que menciono aquí están realizados en modelos de resistencia a la insulina u obesidad. Entonces aquí, por ejemplo, en el hipotálamo, que es el centro que controla el apetito, durante la obesidad y la resistencia a la insulina inducida por grasa, se ha visto que hay una disminución en los contactos entre el retículo endoplásmico y mitocondria. Por lo tanto, bueno, aquí lo que debemos mencionar es que cuando uno está sometido a la hiperfagia, que es este consumo excesivo de nutrientes, en primera instancia el hipotálamo, que controla el apetito, produce la sensación de saciedad para reducir la ingesta. Sin embargo, así como uno se vuelve resistente a la insulina, también el hipotálamo se vuelve resistente y ya no se puede controlar el apetito, por eso hay problemas de hiperfagia en las personas que ya están en condición de obesidad. Y esta pérdida de respuesta del hipotálamo está asociada, o sea, se correlaciona bien con esta disminución de los contactos. Por lo tanto, ya tenemos alguna, ¿cómo es que se llama? Algún indicio, alguna sugerencia de que está asociado a la mantención de la salud, ya no solo en las células in vitro, sino que aquí en patologías. Lo mismo pasa en las células de la arteria pulmonar, que se ve que se pierden los contactos durante la hipertensión pulmonar. El páncreas, esto es muy importante, el páncreas durante la resistencia a la insulina, para poder controlar los niveles de glucosa, incrementa su secreción de insulina. Y la insulina resulta que es una proteína, una hormona que es producida en el retículo endoplásmico. Por lo tanto, cuando el páncreas se ve forzado a producir más insulina, eso es una carga de trabajo para el retículo, lo cual produce estrés del retículo endoplásmico, y esto está asociado a una disminución de los contactos retículo endoplásmico mitocondria. En el músculo también se ha visto una disminución durante la resistencia a la insulina. En el cáncer, aquí no me voy a detener mucho porque el cáncer no es una enfermedad en que una célula se multiplique mucho, sino que hay una serie de células distintas dentro de un tumor, se comporta más o menos como un órgano, y distintas células toman distintas funciones. Entonces, no se trata solo de que aumente, o sea, de que simplemente disminuya o simplemente aumente, sino que más bien se forma una diversidad dentro del tumor. En el sistema cardiovascular también se ha visto, esto no lo menciono aquí con tanta flecha como en el lado de acá, porque ya son más indicios in vitro y no necesariamente en modelos in vivo. El hígado se lo menciono aquí porque este es bastante especial para mí, porque se comporta al revés de los otros órganos, que durante la obesidad los contactos retículo endoplásmico mitocondria se ven aumentados, no se sabe por qué. A mí me gustaría, les voy a mencionar más adelante, ver cómo se puede abordar este tema. Y en el tejido adiposo también no hay indicios directamente de la comunicación entre organelos, pero también se ha visto que la disfunción mitocondrial, por un lado, y el estrés del retículo también juegan un papel. Entonces, ya pasando a nivel de personas, de adultos mayores, lo que se ha visto en este caso no es a nivel de la comunicación entre organelos, sino más bien a nivel de metabolismo mitocondrial. ¿Y qué es lo que se ha realizado? Aquí se realizó un estudio con adultos mayores en los cuales se evaluó su desempeño físico y se tomó una biopsia muscular. En esta biopsia muscular se midió la respiración, que corresponde en este caso a la función mitocondrial, y se vio cómo se relaciona esto con el desempeño físico, en este caso la velocidad de marcha. Y se ve que hay una correlación entre ambos, por lo tanto, la respiración a nivel de músculo está asociada con el desempeño físico, lo cual es más o menos evidente porque al final el desempeño físico depende de la actividad muscular. Y la mitocondria es fundamental para los músculos.
Sin embargo, sacar una biopsia de músculo de adultos mayores para hacer una evaluación en salud, ya pensando en lo translacional de este estudio, no es tan, no es tan sencillo, es más o menos complicado. Así que lo que se realizó, también en este mismo estudio, es en vez de analizar la respiración mitocondrial en las células musculares, lo hicieron en una muestra de sangre midiendo la respiración en las células mononucleares circulantes. Y como se ve en el gráfico de acá, también existe una muy buena correlación entre la respiración de estas células circulantes y la velocidad de marcha. Por lo tanto, no es necesario recurrir necesariamente, o sea, no es necesario recurrir a una biopsia muscular, sino que aparentemente la respiración mitocondrial a nivel sistémico ya refleja más o menos cuál es la performance de un adulto mayor. Entonces, mi idea hasta aquí fue presentarles qué es lo que pasa a nivel celular, lo que ya he visto yo por lo menos en mis estudios in vitro. A nivel de patologías hay varias evidencias también, si quieren podemos profundizar en alguna. Y lo último que les mostré fue a nivel... Todavía hay muchas interrogantes, no les pude hablar mucho de envejecimiento, incluso porque no es tanto lo que se sabe. Entonces nosotros tenemos el desafío de enfrentar esto, de ver cuáles son las proyecciones, y en este caso, la forma en que lo estamos viendo, mi idea de proyecto científico corresponde aquí al proyecto Emerson, que se denomina, que corresponde a la regulación del metabolismo energético, la senescencia y los organelos, y las redes de organelos al interior de la célula. Vendría a ser un proyecto paraguas, que incluye a estos tres distintos proyectos, de los cuales les voy a hablar ahora. Por un lado, el proyecto Vintage, que es un estudio de la vitalidad y el intelecto en la tercera edad. Estos proyectos tienen nombres medios en inglés para verse más internacionales aquí. En este caso corresponde también, muy parecido a lo que ya les mencioné, un estudio del metabolismo de las células mononucleares circulantes como indicador del envejecimiento, pero esta vez en una población chilena. Entonces, ¿en qué consiste este proyecto? Nosotros, y de la misma forma, medimos la respiración celular en las células circulantes y vemos cómo se asocia esto con la cognición. Ya sabemos que las demencias son un problema común durante el envejecimiento, la fragilidad también, que les había mencionado. Este proyecto lo tenemos una colaboración entre el INTA de la Universidad de Chile y el hospital también de la Universidad de Chile, con este proyecto de instalación en la academia, que es el que me permitió ingresar como profesor asistente al INTA, y también otro proyecto interno de la Universidad de Chile. Entonces nosotros ya estamos en etapa de procesamiento de los datos. Los epidemiólogos son expertos en obtener información de las poblaciones, así que todavía tenemos que saber por dónde agarrar los datos para poder presentar una historia bonita al respecto. Ya tenemos alguna idea de para dónde va la cosa. Sin embargo, también les puedo contar que como una forma tentativa de abordar este proyecto, hicimos una comparación entre jóvenes y personas mayores. En este caso, estos datos no están asociados a la investigación porque no son comparables entre sí por un asunto metodológico. Sin embargo, era una medición tentativa, y lo que tenemos aquí es precisamente lo que les había mencionado, algo que es esperable de lo que ya les había mencionado inicialmente, que la capacidad vital, o sea, la capacidad intrínseca va disminuyendo con la edad. Aquí nosotros vemos que la respiración de las células mononucleares en los jóvenes es mucho mayor que los adultos mayores. Por lo tanto, aparentemente hay una declinación en el metabolismo a nivel mitocondrial en estas personas, que aparentemente va asociado con la edad. Que vendría a ser la parte más poblacional de este proyecto. Por otro lado está este proyecto, que es el proyecto Héroes, que este es bien reciente, también con un financiamiento propio de la Universidad de Chile, que también apunta a ver la regulación de los organelos, la energética y la senescencia a nivel hepático, que, como se acuerdan, ya les comenté, el hígado es como el órgano mañoso que no se porta como todos los otros. Entonces
esperamos que tenga algo que decir. En este caso a mí lo que me interesa es ver cómo se remodelan los organelos durante el envejecimiento hepático. Lo que ya les había mostrado es qué pasa con la obesidad. Aquí queremos ver en un modelo animal, o sea, en un modelo en vivo, cómo se remodelan estas estructuras. Por temas del COVID, tenemos ya todas las muestras listas para analizar, pero está detenido. Ojalá podamos volver pronto para poder tener más datos que contarles en esta historia. Y finalmente, la tercera arista de esta investigación es el proyecto MitoLinks, que apunta a estudiar qué pasa con la senescencia celular con los contactos retículo endoplásmico mitocondria, en este caso ya no a nivel de órgano, sino ya esta vez a nivel in vitro, con la idea de descubrir nuevos mecanismos por los cuales la comunicación entre estos organelos participa en la senescencia, dado que, como les comenté, se sabe poco o nada de estos mecanismos. Y el financiamiento de este proyecto son estos deditos esperanzados, porque este es el proyecto que yo presenté para el concurso de iniciación, que en unas 2 semanas debemos tener los resultados, y ojalá tengamos plata para también poder contarles más de lo que pasa aquí. Entonces, en conclusión, la idea que me gustaría presentarles, de la cual yo estoy convencido, es que el eje retículo endoplásmico mitocondria is the new black del envejecimiento, es central. Hay que demostrarlo todavía, para eso estamos trabajando. Y como conclusiones de esta presentación, es que esta comunicación señaliza desde el retículo endoplásmico, que es este organelo bien delicado, en el cual su estrés es un pilar del envejecimiento. O sea, abordamos por un lado este pilar, que esta comunicación regula el metabolismo mitocondrial, que es fundamental para la función celular, pero además es un indicador de salud, como les había mostrado en las células circulantes. Y también esta comunicación permite un mecanismo adaptativo. A nivel celular ajusta el metabolismo según las necesidades, pero también se encuentra alterado en patologías, como les había mencionado en esta lista, pero además se asocia con la calidad del envejecimiento, porque una falta de adaptación, no a nivel celular, sino a nivel de organismo, está asociado a la fragilidad. Entonces, lo que nosotros planteamos es que probablemente este problema a nivel celular se vea reflejado a nivel de organismo en cuanto a la fragilidad. Entonces, finalmente, ya sin más que agregar, aquí, bueno, tengo los más que agradecimientos, son reconocimientos al trabajo de, por un lado, el laboratorio del profesor Sergio Lavandero en la Facultad de Ciencias Químicas, la BINAF, liderado por el doctor Troncoso del INTA, el proyecto Alexandros, que es como el proyecto papá del proyecto Vintage, porque este estudio en adultos mayores es una cohorte que ya lleva desde el año 2000 que los están estudiando, liderado este estudio por la doctora Albala, y en el hospital de la universidad, en el hospital de la Facultad de Medicina, el grupo SICA, liderado por la doctora María Isabel Berens, que también está asociado con la parte de cognición de esta cosa. Y también los miembros de los laboratorios, especialmente el laboratorio del profesor Sergio Lavandero, y el laboratorio al que pertenezco yo, el laboratorio Omega, que aquí estamos en una fiesta de Navidad vestidos de dálmatas para que vean que somos un laboratorio divertido. Entonces, sin más que agregar, les agradezco por su atención, por la invitación, y quedo atento a sus preguntas.